Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal están? Hoy martes vamos a continuar nuestra clase de libro diario. ¿Qué tal están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, yo te escucho bien. Ok, sí, me confirman si me escuchan, por favor, porque parece que no sé si le estoy hablando a alguien, si me está entendiendo, escuchando de repente. Entonces, sí me confirman. Ok, Carlos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar y ya prácticamente terminar nuestro libro diario que habíamos iniciado. Ya prácticamente va a ser la tercera clase que estamos realizando esta registración. Y si bien es de un mes nada más, tiene su tiempo, se lleva su tiempo. Y como ustedes sabrán, siempre tenemos que tratar de entender del por qué se realiza la registración, por qué se lleva determinadas cuentas y por sobre todo si tenemos alguna duda en cuanto a qué cuenta debemos llevarla, entonces hay que consultar. ¿Sí? Simplemente alzan la mano y proceden a la consulta respectiva. Asimismo también con los cálculos, ¿sí? Una cosa es lo que siempre me dicen los alumnos es, profe, pero nuestro sistema nosotros cargamos y ya automáticamente nos sale todo. Sí, pero recuerden que ustedes son profesionales y son posibles contadores y tienen que manejar todas las cuentas, el plan de cuentas, del por qué se lleva una u otra cuenta determinada y también hacer los asientos de ajustes respectivos, los contraasientos respectivos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la registración, siempre la tenemos bien clara y de hecho que esto es contabilidad 1 y es de una unipersonal. Luego tenemos la registración que puede ser de otro rubro y puede ser de una SA, SRL, o sea que es amplia en sí la contabilidad y así como las cuentas, varía también el plan de cuentas a ser utilizado dependiendo del rubro. En este caso hacemos el básico, el inicial, que es el comercial y la unipersonal. Luego seguramente ya con contabilidad 2, 3, ya van a hacer las registraciones que se refieren más bien ya a entidades con otros fines, porque es imposible en un bimestre, eh, como ustedes se dan cuenta, llevar toda o realizar toda la registración de los distintos tipos de empresas, y eso toma su tiempo. Bueno, atendiendo a que ya se conectaron la mayoría, voy a proceder a iniciar nuestra clase y voy a compartir pantalla y vamos a seguir si es que tienen su borrador de operaciones a mano y me ayudan también de manera a terminar los últimos asientos y luego ya proceder a lo que es mostrarles la mayorización del libro diario respectivo. Bueno, nos habíamos quedado la clase pasada sería en la fecha, si me confirman, a ver, sería la fecha 9 del 11 del 2017 y habíamos registrado una compra. Recuerden que nuestra empresa se dedica a la compra y venta de electrodomésticos, ¿sí? Entonces, procedimos a la compra para el stock de estos electrodomésticos, en este caso congeladores y aires acondicionados. Habíamos registrado todo esto, habíamos calculado el interés y en realidad simplemente registramos el interés, que ya estaba dado el interés, y
también el asiento respectivo, ¿sí? Esto lo habíamos realizado en la clase pasada, sería hasta el ítem 11. El día de hoy vamos a pasar entonces al ítem 12 y vamos a leer primeramente qué nos enuncia el borrador de operaciones. Nos menciona la siguiente operación. Se vende a la firma OGSA según nota de remisión número 001-001-00001 y la factura número, y allí también del mismo número de remisión y de factura, y aquí menciona que es a crédito, factura a crédito, ¿sí? Entonces, es a crédito, ¿sí? Entonces, las siguientes mercaderías, ¿sí? Y ahí detalla la cantidad de la mercadería que fue vendida. En este caso, nosotros procedemos a la venta de estas mercaderías respectivas, ¿sí? Y como el rubro es venta de electrodoméstico, entonces forma parte de nuestro inventario, el cual nosotros vamos a dar salida con la venta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 7 congeladores a 2.500.000 cada uno. Y ahí podemos corroborar si en realidad nos da 17.500.000. ¿Sí? Luego tenemos 2 heladeras a 3.800.000, que sería el total de 7.600.000. Luego 4 lavarropas, ¿sí? A 3.900.000. Y ahí tenemos un total de 15.600. Y nos presenta dentro de la factura misma, dentro del detalle, el interés a ser cobrado ya con el IVA incluido. Dentro del IVA, lógicamente, pero dentro del interés ya está el IVA incluido. Entonces, este interés ya fue calculado en base al monto. Y ahí nos arroja un total general, sería de la facturación, ¿sí? Y a continuación hace el detalle de cómo vamos a cobrar, ¿sí? Primeramente menciona que el 50% con cheque Banco Continental, por el cual se obtiene un recibo de dinero número 001. Al ser esta nuestra primera venta, nuestra primera remisión, todo es 001. Referenciado con el pago parcial de la factura. O sea, dentro de mi recibo legal, yo referencio un pago parcial a la factura de crédito 00001. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros, ¿qué hacemos en este caso? Recibimos ese cheque, ¿sí? Aquí no menciona si es al día o diferido, pero eso carece de importancia, ya que cheque de tercero nosotros lo consideramos directamente caja. ¿Por qué? Porque generalmente se efectiviza, ¿sí? Generalmente, ¿sí? En el caso de ser el rubro comercial, se negocia, ¿verdad? Se entrega a proveedores inclusive, como aunque sea diferido, de igual manera es un medio de pago que puede ser utilizado para pagar a nuestros proveedores mismos, ¿sí? Así como adquirimos algo a crédito, también nosotros podemos pagar con los cheques de terceros, ¿sí? De nuestros mismos clientes. Entonces, por ser por el rubro, el giro del negocio, entonces lo consideramos caja al cheque de tercero, ¿sí? Esto, gente, hago la aclaración entre paréntesis, depende mucho del rubro, ¿sí? Porque al ser el giro de negocio bastante dinámico, entonces no podemos retener un cheque mucho tiempo, ¿sí? Bueno, por el otro lado tenemos por el saldo, recuerden que el 50% nos pagaron con un cheque Banco Continental. Por el saldo, 50% se firman 2 pagarés por importes iguales. O sea, nos firman 2 pagarés por importes iguales con vencimientos 1 y 2/2 a 30 días y el otro 2/2 a 60. Sería 30 y 60 días el plazo respectivamente de cada pagaré. Uno es a 30 y el otro a 60.
y incluye una tasa de interés anual del 24% más el IVA de los intereses 10%. Bueno, el interés con el IVA correspondiente se incluye en la factura original. Entonces aquí ustedes tienen la gran ventaja de que no van a hacer todo el cálculo de la fórmula del interés, sino que ya está calculado y ya está incluido en el detalle, o sea, se hizo el cálculo y ustedes solamente van a tomar ese interés y van a discriminar el IVA nada más. Ya no van a hacer el cálculo aplicando la fórmula, ¿sí? Pero si es que lo quieren hacer de igual manera, pueden corroborar también y pueden hacer el cálculo del interés. Bueno, ¿cómo se registra esto? Si ustedes se fijan, dice se vende. Entonces, cuando yo vendo, ¿qué ingresa para mí como empresa? A ver quién me contesta. ¿Qué ingresa para mí cuando yo vendo? Caja, profe. Ok. Dinero. Dinero. Ok. Y atendiendo al caso, por un lado, un 50% va a ingresar dinero, ¿sí? Y por el otro 50%, ¿qué me firmó? Documentos a cobrar. Documentos a cobrar. Entonces, yo contablemente voy a registrar el dinero que ingresó. En este caso ingresó no efectivamente, pero sí con cheque de terceros, lo considero caja entonces. Y por otro lado, un documento a cobrar, que es un compromiso de mi cliente que en 30 y 60 días me va a pagar más los intereses respectivos, el importe por el cual yo le facturé a crédito. Entonces, lo que ingresa para mí es el dinero y el documento. Yo me quedo con el dinero y con el documento, ¿sí? A cobrar como respaldo de que me va a pagar. Entonces, esas dos cuentas ingresan primeramente. Entonces, ¿cómo va a ser mi asiento en el libro diario? Ahora voy a proceder a compartir mi libro diario. Habíamos quedado que íbamos a hacer la registración juntos. Bueno, entonces, aquí tengo mi libro diario. Siguiendo la correlatividad, tengo el 16, número 16 de asiento. Y la fecha, ¿alguien me puede decir la fecha? ¿9 sería? 10. 10 del 11. Bueno. Ok. Bueno. Ahí está. Luego, ¿qué ingresa? Como habíamos dicho, el 50% se cobra en efectivo, entonces ingresa la cuenta caja. Recuerden que caja es la cuenta que representa el efectivo o equivalente a efectivo. Entonces, ingresa caja, ingresa también documentos a cobrar. ¿Y por qué ingresa? Porque son los documentos que quedan como respaldo o como garantía que vamos a cobrar por la venta que realizamos, ¿sí? Bueno, además de caja y documentos a cobrar, son cuentas que ingresan. Entonces, ¿qué en contrapartida la empresa o nuestra unipersonal da como salida? ¿Qué cuentas utilizadas para registrar las ventas? A ver un poco. A venta de mercadería va a ser, profe. Y después a IVA correspondiente. Ok, excelente. Va a salir venta de mercaderías grabadas del 10%. Grabadas 10%. Muy bien. Recuerden por qué es importante poner
la denominación o discriminación del IVA, recuerden que puede ser que tengamos también del 5% o ocasionalmente vendamos algo del 5%, entonces necesariamente siempre ponemos a qué grabada está dada la venta, ¿sí? Entonces, venta de mercaderías grabadas, 10% es lo que vamos a dar salida. Luego, recordemos que los bienes que vamos a vender o las mercaderías que vamos a vender están grabadas al 10, significa que allí por cada venta que yo realizo voy a tener un IVA débito fiscal del 10%. Entonces eso también lo discrimino y también lo registro. IVA débito fiscal del 10%. Entonces, ¿qué ingresa? Ingresa caja, ingresa documentos a cobrar. Las cuentas de contrapartida o que se registran en el haber sería venta de mercadería grabada al 10% y IVA crédito fiscal. Bueno, esto que yo estoy haciendo aquí es solamente la registración de la venta, ¿sí? Solamente de la venta de la mercadería en cuestión. Ahora vamos a los montos. Vamos a ver cuánto era nuestro total. Voy a ir al borrador. A ver cuánto es el total. Bueno, tenemos un total de 41.371.550. De los cuales el 50% es caja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a copiar esto acá en nuestro Excel. El total de un cálculo auxiliar, no es dentro del diario, es un cálculo auxiliar. Voy a copiar ahí el monto total, que sería 41.371.550. ¿Sí? Ese es el total general de mi venta. Ahora, para poder registrar caja, voy a tener que multiplicar primero el total por 50%, porque es el 50% lo que se cobró en efectivo, en este caso con el cheque Banco Continental. Entonces voy a tener que hacer el cálculo allí, ¿sí? Recuerden que es sobre lo facturado, ya los intereses incluidos, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces allí se llega a un acuerdo comercial. Se multiplica el total por el 50% y allí obtengo lo que voy a registrar en caja, ¿sí? Sería 20.685.775. Me confirman, entonces eso ingresa como efectivo dentro de la cuenta caja en el debe. 685.775. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es el documentos a cobrar, que es el 50%, sería el mismo monto, ¿sí? En teoría, el mismo monto. Ahora, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de registrar por entero el interés incluido en los documentos a cobrar, en la cuenta de documentos a cobrar, o reconocer de forma independiente los intereses a cobrar y a su vez también los respectivos intereses a vencer y con el IVA. Entonces, en este caso, yo voy a hacerlo en dos asientos de manera separada, ¿sí? Entonces, cuando vamos a registrar en documento a pagar, a cobrar, yo voy a reconocer por un lado el valor del documento y por el otro lado los intereses que hacen a ese documento, ¿sí? Entonces van a ser en cuentas lógicamente separadas. En este caso,
voy a restar de 20.685.775 el respectivo interés. Y me voy a fijar dentro de mi borrador cuánto es su referido interés. Aquí tenemos el interés que es 771.550. Entonces, eso es lo que voy a restar. 600, profe. Ok, voy a copiar acá. 671. 550. Ahí es. Bueno, me comió el 50. Ahí está. Bueno. Entonces, eso es lo que voy a restar aquí. Entonces, lo resto. Y este monto de 20.014.2225 es lo que voy a registrar dentro de documentos a cobrar. Y en otro asiento voy a reconocer los intereses por separado, ¿sí? Entonces, 20.114.225. Entonces, allí reconozco cuánto es mi documento, sin los intereses, mi caja respectiva y ahora las respectivas ventas. ¿Por qué realizo esto? Porque las ventas tienen que ser en realidad, tengo que reconocer la venta de mercadería real. Y si pongo los intereses incluidos, necesariamente no voy a tener mi valor de venta real según la documentación respaldatoria. ¿Sí? Tengo que reconocer aparte el interés. Eso es necesario, gente, porque no voy a llevarlo todo a venta de mercadería, incluyendo los intereses, siendo que yo no soy una entidad que cobra intereses. O sea, no me dedico a cobrar intereses, ¿sí? Entonces, por eso se hace en forma separada. Ahora, si yo me dedicaba a eso, es otra cosa. Bueno, lo llevo a mercadería, a venta de mercadería, pero en este caso no. Entonces, aquí la mercadería son estos tres y podemos hacer, corroborar nada más la cantidad por el precio unitario para ver si están correctos los totales. 7 por 2.500.000, 17.500.000, está correcto. Luego 2 por 3.800, 7.600.000, correcto. Luego tenemos 2 por 3.900.000. Ahí está. A ver, 4 por 3.900.000. 15.600. Sí, está correcto. Entonces, 40, en realidad 40.700 nomás es lo que nosotros vendimos en concepto de mercadería al cual se dedica el negocio. Entonces, es por eso que lo reconocemos en forma aparte. Bueno, entonces de los 40.700, tenemos que calcular la gravada del 40.700 para registrarlo como venta de mercaderías. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? En mi cálculo auxiliar. En mi cálculo auxiliar voy a poner aquí el total de mi venta, que era 40.700. Y eso voy a dividirlo entre 1.1 para hallar la gravada de mi venta de mercaderías. Entonces, ese monto va a ir a venta de mercaderías grabadas del 10%. Entonces, allí 40.700 dividido 1.1, obtengo que 37 millones es mi venta de mercadería grabada al 10. Entonces, eso voy a poner allí. 37 millones. ¿Sí? Y, por ende, puedo restar mi gravada del total y ahí voy a tener mi IVA crédito fiscal, o directamente lo divido el total dividido 11 y allí voy a obtener mi IVA respectivo. 40.700 dividido 11. Obtengo que
3.700.000 es mi IVA crédito fiscal. Ahí está. Bueno. En este caso, tenemos que entrar, tenemos que ver las entradas y las salidas si balancean para luego hacer nuestro detalle o nuestra explicación del asiento. Aquí por un lado tengo 40.700, la sumatoria de estas dos sería caja y documento a cobrar. Y por el otro lado también tengo 40.700, que es la sumatoria de la venta con el IVA crédito fiscal 10%. Entonces allí balancea mi asiento, sí balancea. Entonces una vez que compruebo eso, voy a la explicación. Y esto ya es subjetivo, como mencioné, por la venta o por venta de mercaderías grabadas del 10% según factura. Y ahí tengo que poner el número, que sería la primera venta, 001000001. Y el cobro del 50% cheque, cargo, Banco Continental, y la firma de los pagarés. Y ahí vamos los pagarés números 2, 1 y 2. Recuerden que eran 2. 1 y 2. Bueno, allí yo registré mi venta de mercaderías. ¿Qué sucede? Tengo que registrar también los intereses. Pero hay una cuestión aquí que debo atender o debo tener en cuenta cuando registro una venta, que el principio general de la contabilidad nos refiere a que por debajo de cada venta de mercadería debe ser reconocida de manera inmediata los costos de las mercaderías que fueron vendidas. Entonces, inicialmente vamos a tener que reconocer el costo de la venta de mercadería vendida y luego registrar el interés respectivo a ser cobrados, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que calcular y hacer un asiento siempre, y eso es tema de examen, que cuando hacemos la venta, aunque no me lo pidan mi borrador de operaciones, yo lo tengo que realizar. ¿Qué? Tengo que calcular el costo. Por cada venta de mercadería, yo tengo que tener un costo o se tiene que reconocer el costo de la mercadería vendida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es lo siguiente, vamos a registrar ese costo o ese reconocimiento de la mercadería vendida. Entonces, voy a fijarme en mi borrador de operaciones cuánto la cantidad que vendí y al precio que compré. Entonces voy a fijarme primeramente en mi borrador de operaciones. Bueno, seguimos nosotros en el libro diario. A ver. Voy a poner el número 17 aquí. Y bajo la misma fecha, que sería el 10 del 11 del 2017, voy a registrar mi costo de mercadería vendida. ¿Sí? Esto es inadmisible no hacerlo, ¿sí?
Entonces voy a omitir aquí este transporte y voy a proceder a la registración. Sería el asiento de costo es de la siguiente manera. Costo de mercadería vendida a mercadería. En este caso, la contracuenta va a ser a mercadería grabada del 10. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco el costo de la respectiva mercadería al momento de la venta, entonces no voy a dar salida de mi stock de mercaderías, porque recuerden que nosotros tenemos un stock de mercaderías y el asiento de ingreso es venta de mercadería grabada con el precio ya de venta del bien. Entonces, si yo quiero dar de baja en mi stock, porque yo ya vendí eso, ya no existe en mi stock, entonces tengo que necesariamente hacer el reconocimiento del costo de esa mercadería vendida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, es la cantidad vendida por el precio de compra. Entonces, voy a hacer esa aclaración aquí también. Voy a poner acá un poco. Bueno. Sería la consigna precio de costo por cantidad vendida. Esto lo voy a poner a modo de explicación nomás. Precio de costo por cantidad vendida. Entonces, a eso es lo que a esos montos son lo que yo voy a registrar en su totalidad dentro de lo que se refiere a costo de mercadería vendida a mercadería vendida. Entonces, ahora sí, voy a mi borrador para saber cuánto es, ¿sí? Entonces, siguiendo la regla, voy al documento, al borrador en este caso, y me fijo. Primeramente, tengo dentro de mi, a ver, la venta, a ver un poco, la venta, aquí está, son 7. La cantidad vendida es 7. Las 7 congeladores, 2 heladeras y 4 lavarropas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primeramente voy a regirme bajo la primera regla, que la que más utilizamos nosotros es primero en entrar, primero en salir, sería la norma para la registración en este caso. Entonces, yo tengo que fijarme cuál de las mercaderías ingresó primero, ¿sí? O sea, cuál es la más antigua. Entonces, me rijo por ella. Entonces, primero comienzo con las más antiguas y voy dando salida a la mercancía más antigua y voy a ir reconociendo el costo en base a eso. Entonces, la cantidad que vendí por el precio de la inicial de las más antiguas mercancías, refiriéndome en este caso primero a congeladores Tokio. Entonces tengo congeladores Tokio, entonces voy a ver congeladores Tokio si yo al iniciar contaba con un stock de congeladores Tokio dentro de mi stock. Y si se fijan, tenía 6, ¿sí? 6 congeladores Tokio al iniciar y el precio de mi stock era 1.500.000. Entonces 9 millones
allí en costo para los 6, pero recuerden que vendimos 7, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo por parte. Primeramente, vamos a calcular, entonces sería 6 por 1.500.000, que es el precio de compra. Y ahí tenemos 9 millones. Eso vamos a llevar en nuestro libro diario. Vamos aquí. 6 congeladores. ¿Por qué 6? Porque es inicialmente lo que teníamos a 1.500.000. Habíamos reconocido como costo esto, entonces 9 millones por un lado. Pero recuerden que vendimos 7. Entonces falta un congelador aquí. Recuerden que tiene que ser de la misma marca también. ¿Sí? Entonces voy de nuevo a mi borrador de operaciones y busco, bueno, estos 6 a este precio. Pero yo necesito uno más. Entonces voy y me fijo dónde realicé una compra de este bien. En este caso, creo que la compra era la anterior. Sí, aquí está. Si se fijan, aquí tenemos 10 congeladores Tokio, ¿sí? A 1.650.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un congelador, ¿sí? Para reconocer su costo, vamos a costear en base a este precio de compra que habíamos realizado último de Electrovan. ¿Sí? Acá tenemos 10, entonces para reconocer ese 1 vamos a utilizar a este precio. Recuerden, precio tiene que ser de compra por la cantidad vendida. En este caso, entonces, tenemos 1 que es a 1.650.000, ¿sí? Entonces, eso voy a llevar en mi libro diario. $1.650.000. Si se fijan, ya se compró más caro ya. ¿Por qué es importante atender esto? Para no costear a menor precio también, ¿sí? Tenemos que atender la cantidad. Recuerden que 7 es lo que vendimos. Entonces, aquí 1 por 1.650.000 es 1.650.000. Bueno, esto es solo para congeladores. Ahora tenemos que ver el costo de qué más vendimos. ¿Qué más vendimos? A ver, ¿qué más vendimos? Heladeras Consul. Vendimos 2 heladeras Consul. Entonces, cantidad por precio de compra es el coste. Y prevalece, se comienza con el primer precio de compra o de stock y luego se avanza con lo siguiente. Primero en entrar, primero en salir para la registración en este caso. Bueno, primero en entrar, primero en salir. Lleven en cuenta siempre. No se me olviden. 2 entonces. 2 heladeras. Quiero saber, Consul. Quiero saber a cuánto compré yo esas heladeras. Entonces voy a ir a ver un poco aquí. Justamente en mi stock yo tenía luego al iniciar, si se fijan, 5 heladeras Consul, ¿sí? Entonces, de estas 5 yo solamente voy a vender 2. Entonces, 2 a 1.400.000 es lo que voy a reconocer como coste, ¿sí? 2 a 1.400.000. Entonces, heladeras Consul sería de la siguiente manera. 2 heladeras a 1.400.000.
Entonces ahí realizamos el cálculo. ¿Cuánto es 2 por 1.400.000? 2.800.000. Muy bien. Ahí está. Bueno. Ok. Ahí ya costeamos la heladera. Después que nos falta costear un producto más, creo que el siguiente sería de nuestra venta. Vamos más para abajo. Sería el siguiente coste a reconocer, sería lavarropas Whirlpool. 4 lavarropas. 4 lavarropas Whirlpool. Y vamos a ver si no teníamos nuestro stock inicial. Esto, sí, tenemos 7 heladeras Whirlpool a 2.200.000. Entonces 4 es la que vendimos, entonces va a ser 4 la cantidad por el coste inicial que era 2.200.000. Entonces eso es lo que voy a registrar acá. 4 lavarropas por 2.200.000. Y ahí obtenemos que nuestro coste por lavarropas sería de 8.800.000. 8.800.000. Bueno, una vez que yo realicé todo esto, esto es lógicamente en la práctica mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi ficha, ¿sí? En teoría tenemos nuestra ficha de stock que nos facilita la vida, tenemos las entradas, las salidas, entonces es más práctica. En este caso lo hacemos de manera manual, pero también para que comprendamos cómo se calcula el coste, ¿sí? Por el sistema primero en entrar, primero en salir, que sería PEPS, ¿sí? Bueno, ¿qué se hace aquí? Simplemente se suman los totales de cada uno de estos y eso va como total de costo de mercadería vendida. Se reconoce el costo de la mercadería vendida y se da salida al stock por el importe de estas mercaderías. Significa que estas mercaderías yo ya no lo tengo en mi stock. Entonces, tengo que sumar allí 9 millones, ¿sí? Vamos a sumar entonces 9 millones más 1.650.000 más 2.800.000 y más 8.800.000. $22.250, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, entonces eso es mi coste. Ahí yo reconozco mi coste de mercadería vendida y doy salida a mi stock en las mercaderías vendidas. No me pongan, lo único que le pido es que no me pongan ahora salió mercadería en la venta, no me calcula el coste y al final hubo un despelote, ¿sí? No. La cuenta a utilizar para la venta de mercadería es venta de mercadería, ya sea grabada del 10, del 5, con su respectivo IVA reconocimiento de la salida. ¿Sí? IVA débito fiscal porque por cada factura de venta debo al fisco en la declaración. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, por ese motivo es IVA débito fiscal. Bueno, una vez que realizo todo el asiento de venta, reconozco el coste. El coste, si vamos a hacerlo por primero en entrar, primero en salir, es precio de costo por cantidad vendida, ¿sí? El precio de costo es el precio de la mercancía que yo tengo en mi stock. En este caso, en este borrador, iniciamos nosotros las actividades, ¿sí? Entonces tenemos un stock ya inicial. Entonces en base a ese stock calculamos en base a ese precio por la cantidad vendida.
Y si es que supera el stock inicial, se le calcula el resto por la siguiente compra, como sucedió con los congeladores, que en la siguiente compra tuvimos en cuenta el precio de la siguiente compra, ¿sí? Entonces va saliendo lo que primero entraron, significa eso. Y así sucesivamente, entonces hasta hallar el total de nuestro coste, ¿sí? Entonces a eso se le da salida por costo de mercadería vendida, reconocer un gasto, una cuenta, en realidad el coste es una cuenta netamente deudora, ¿sí? Y un coste que en realidad es el coste de tenencia del bien dentro del predio. Y por otro lado, hago dos cosas. También doy salida a la mercadería por el valor que existía en mi stock. Eso es muy importante, si no, está desfasado el stock y está desfasado el monto que yo considero monto real de stock dentro de mi depósito o dentro de mi local comercial, lo que fuese, ¿sí? Entonces, es eso lo que realizamos aquí. Bueno. ¿Dudas hasta aquí referente a estos dos asientos? No, profe. Bueno, para continuar, porque tenemos que registrar ahora el interés. Recuerden que la venta tuvo un interés, imagínense. Entonces, va a ser la misma fecha otra vez. Recuerden que esto todo surgió a partir de la venta. Entonces, vamos a la misma fecha y procedemos a la registración. La registración, como ustedes se fijan en el borrador de operaciones, tenemos un interés a cobrar. O sea, es lógico que vamos a utilizar la cuenta intereses a cobrar y vamos a utilizar la cuenta IVA crédito fiscal, porque los intereses están incluidos IVA crédito fiscal y hoy por hoy ya es todo 10%, entonces IVA va a ser 10%. Y la cuenta transitoria que solemos utilizar es intereses por vencer, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro asiento. Va a ingresar intereses a cobrar como una cuenta de crédito a nuestro favor, ¿sí? Y el IVA perdón, acá tiene que ser un ratito. Vamos a empezar. Voy a ver cuánto era su total. A ver un poco. Vamos. Aquí está. Sí, aquí menciona si interés más IVA incluido 10. Está bien, sí. Y el interés incluye en la factura original. Sí, está correcto. Entonces, aquí, sí. Tenemos interés más IVA incluido del 10. Entonces, sí, ya incluimos nuestra factura. Entonces, por este monto es lo que vamos a hacer la registración ahora. ¿Sí? Entonces, voy a copiar esto aquí. Y ya procedemos a la registración. Vamos a tener para el cálculo, sería intereses a cobrar. El respectivo IVA. IVA crédito fiscal.
a intereses a vencer. Bueno. A ver un poco. Bueno. ¿Cuánto era el total? Acá tengo el total. A ver un poco. Aquí es una, estamos registrando una venta. ¿Sí? Estamos registrando una venta, entonces esto va a ser acá. Acá va a ser el interés y acá va a ser el IVA. IVA. Débito. Recuerden que facturamos. Bueno. Ya me calcularon, me imagino. ¿Cuánto es el IVA de esto? 171.550. ¿Cuánto es? $610.500 intereses por cobrar. El IVA es de 71.050. Bueno. 71.550 dividido 1.1. ¿Cuánto da eso? 610 sería. 610, 500. Y 61.050 sería su IVA. ¿Sí? Y el intereses a cobrar sería la totalidad de la suma, sería 671.550. En este caso. Recuerden que nosotros facturamos este interés por el cual necesariamente vamos a tener que pagar un IVA. Recuerden que una venta sería lo inverso del asiento anterior porque era una compra, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a cobrarle todito eso a nuestro cliente. Entonces, esto es interés, el interés más el documento a cobrar, por lógica después en mi registración tengo que tenerlo balanceado con los pagarés, sería, ¿verdad? Por la diferencia que serían los dos pagarés del 50 y 50, de 30 y 60. Bueno, en este caso, para este caso, entonces acá vamos a poner reconocimiento de los pagarés, perdón, reconocimiento de los intereses según pagaré número. Inclusive podemos poner la factura, ¿sí? Según factura y pagaré número. En este caso, por ejemplo, el pagaré sería, no sé si 1/2 y 1 y 2/2 sería. 1 y 2 entonces. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos los 3 asientos generados de una sola operación. Primeramente, registramos la venta, reconociendo los medios de pago, reconociendo el respectivo IVA de la venta de mercadería grabada y la venta de mercadería en sí. Luego reconocimos el costo de la mercadería vendida para dar salida a la mercadería que habíamos adquirido, ¿sí? Y de manera a que nuestro stock esté actualizado. Bueno,
Posterior a eso, realizamos el reconocimiento del interés a cobrar que le facturamos a sí mismo. Entonces vamos a tener que pagar un IVA crédito por ese interés que nosotros le facturamos a ellos. Entonces, vamos a tener la contracuenta de intereses a vencer y IVA crédito a fiscal y la cuenta de intereses a cobrar, que es una cuenta de crédito, ¿sí? Entonces sostenemos a nuestro favor pendiente de cobro, ¿sí? Según factura y pagaré número, ¿sí? Entonces, allí completamos lo que es la registración contable normal de una venta de mercadería. Ahora, si es que dentro del borrador no me pide costear de igual manera, yo voy a tener que costear mi mercadería si se trata de un borrador de operaciones. Ahora, si se trata de un ejercitario suelto, entonces no es necesario porque como sabemos no vamos a tener los costes para costear, o sea, los precios de compra o de adquisición inicial. Pero para los casos de borrador de operaciones, siempre se solicita realizar el coste, ¿sí? De las mercaderías respectivas. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe. O se fueron a dormir todo, ya parece. No, profe. Estoy entrando para dormir. Bueno, por suerte no hace mucho frío. Continuamos entonces. Vamos al punto 13 de las recaudaciones. Fecha 11 sería, ¿sí? Fecha 11 del 2017. Entonces voy otra vez a mi diario. Sería fecha 11 del 2017. Y procedo a la registración respectiva. Recuerden que para los costeos siempre tienen que decir a qué método costearon. En contabilidad no existe, yo inventé un costo de mercadería, no. Si no es sobre la venta grabada, un porcentaje, tiene que ser por alguno de los métodos de costeo, según la regla, ¿sí? Bueno, acá ya hay aplicación de la regla. Bueno, vamos entonces a lo que se refiere a la recaudación en fecha 11, el 11 del 2017. Y alguno de los compañeros va a leer, ¿quién dice? Yo para leer el punto 13. A ver un poco. Las recaudaciones de la venta del día anterior se depositan en la cuenta corriente número 10024566/1, que se mantiene con el Banco Itaú según boleta de depósito número 456-155. Muy bien, muchas gracias. Asimismo, entonces, como esta empresa se maneja a través del Banco Itaú directamente o inmediatamente después de la recaudación o de la venta, procede a depositar lo recaudado, ¿sí? Dentro de la cuenta corriente que mantiene en el Banco Itaú, de manera que pueda seguir realizando los pagos a través del mismo, ¿sí? Y entonces vamos a hacer simplemente un depósito. ¿Y cómo se registra un depósito? Generalmente tenemos una cuenta corriente, en este caso habilitada. Lógicamente tenemos que tener habilitada ya eso. Generalmente nos piden algunas documentaciones básicas para la apertura. Esta empresa ya lo tiene, entonces solamente lo que vamos a hacer es registrar ese depósito. En síntesis, la boleta de depósito tenemos que tener archivada, tenemos que tener un documento
ahí el respaldatorio, una carpeta de banco donde esté toda los extractos mes a mes, las boletas de depósito y también de repente los pagos que se fueron realizando con la chequera, o sea, el extracto en síntesis. Para este caso es solamente ir y registrar lo que vendimos, ¿sí? Vamos a fijarnos entonces cuánto era el importe que vendimos y eso vamos a depositar en el banco. Entonces voy a mi diario y me fijo cuánto era lo efectivamente percibido, en este caso, por la venta era 20.685.775, sería este monto, ¿sí? Entonces, este monto de la venta del día anterior que habíamos mencionado, o sea, que mencionó el borrador, a esto se refiere, entonces eso es lo que vamos a depositar en el banco. Entonces, ¿qué va a ingresar? A ver, ¿qué cuenta ingresa? Banco Itaú, cuenta corriente. No. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Ok. ¿Me escuchan bien allí? Sí, profesora. Sí. Ok. Bueno, continúa entonces. Ingresa la cuenta Banco Itaú, cuenta corriente, ¿sí? Por el valor del importe ingresado, depositado en este caso, 20 millones, ese monto, mismo monto, C85.775. ¿Sí? Eso yo me fui y deposité en el banco. Entonces, obviamente va a ingresar la cuenta Banco Itaú, cuenta corriente, y la contracuenta, la cuenta que va a darse salida va a ser la cuenta caja, porque eso ingresó como caja. Entonces, el mismo monto para la salida en el haber, o el abono, sería 20.775. Entonces, todo lo que entra va en el debe, todo lo que sale va en el haber. Y en este caso se ingresó al banco este monto, o se depositó, y por lógica va a salir la cuenta caja en contrapartida. ¿Sí? Entonces allí yo registré mi depósito. Voy a bajar un poquito más. Allí. Ahí registré mi depósito. ¿Sí? Entonces voy a hacer mi explicación por el depósito. En cuenta corriente, según boleta de depósito número. Y ahí voy a poner el número de mi boleta de depósito. En este caso, ¿cuál es el número de mi boleta de depósito? Sería 456.155. Entonces, eso es lo que yo voy a poner allí. Bueno, entonces detalladamente tengo la cuenta que ingresó, Banco Itaú, cuenta corriente, la cuenta de contrapartida a la que voy a dar de baja sería a caja. Entonces, de igual manera, voy a seguir manejándome los pagos con mi cuenta corriente. ¿Se entiende hasta allí? El monto era referente a la última venta registrada, sería esta, ¿sí? En teoría no usó nadita el dinero efectivo, así mismo se fue y depositó en el banco, en teoría. ¿Se entiende? Me dicen si están o no están. Estamos, profe. Sí, profe. Estamos, profe. Acá estamos. Oye, se fueron todos. Bueno. Ok. Seguimos entonces. El siguiente ítem va a leer otro compañero. A ver un poco.
De fecha 14, o sea, de ítem 14, fecha 22 sería. ¿Quién Se dice contrata yo? una póliza de seguro de la camioneta de la firma Segurimax de Seguros, que cubre el riesgo de robo del mismo y daños contra terceros por el plazo de 1 año. El capital asegurado es de 67.500.000 y la prima asciende a 3.500.000 IVA incluido, según factura contado número tanto, la que se abona con cheque número tanto, cargo Banco Itaú. Ok, muchas gracias, Arnaldo. Bueno. Entonces, aquí tenemos la contratación de un seguro para la camioneta. ¿Sí? Entonces tenemos una factura de seguros que tenemos que registrar. Entonces, aquí tenemos por un lado la prima y el capital del asegurado. Esto está totalmente facturado en forma al contado directamente, entonces significa de que prácticamente lo pagamos por entero, porque generalmente las facturas de seguro son a crédito y se pagan en forma mensual. En este caso es una factura contado y se pagó directa la totalidad con un cheque. Entonces no va a haber ningún seguro a pagar, simplemente va a ser un seguro, la cuenta va a ser seguros pagados, en este caso el IVA, crédito fiscal, y en la respectiva contracuenta de abono que sería Banco Itaú. ¿Sí? Entonces de esa manera es como vamos a registrar el seguro pagado. Voy entonces al diario. Bueno, por un lado tenemos seguros pagados de fecha 22 del 11 sería. Vamos a la fecha 22 del 11. Luego el número de asiento es 20. Y vamos a la cuenta seguros pagados. IVA, crédito fiscal. A banco, el medio de pago es Banco Itaú, cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? Si nos fijamos nuestro borrador de operaciones, aquí nos menciona tanto el capital como el prima. Eso tenemos que sumar. Tenemos un capital asegurado en realidad. No, el capital asegurado está en valor. El capital sería lo que nos está reconociendo como valor inicial de nuestra camioneta. ¿Sí? Recuerden que ellos tasan el valor. Entonces, la prima nada más sería 3.500.000 IVA incluido. Entonces, ese es el valor. Ese es el valor real que vamos a pagar a nuestro seguro, ¿sí? Porque prácticamente 67.500 sería el valor estimativo de nuestra camioneta, ¿sí? Entonces, lo que se facturó es 3.500.000, IVA incluido. Entonces, eso es lo que vamos a registrar. Y la factura contado es 45.001.001 45.981. Entonces, 3.500.000 es lo que vamos a registrar. Entonces, 3.500.000 dividido, recuerden que es del 10%, 1.1, ¿cuánto da? 3.500.000 dividido 1.1. 3.181.818. ¿Me dictas? 3 millones. 3.181.818. 818. Ok. ¿Y el IVA? Dividido 11. 3.500.000 dividido 11.
318.182. Bueno. Entonces, esto al sumar me tiene que dar exactamente 3,5 millones, es el valor de mi cheque. En teoría, es muy al contado, ya luego pagamos nuestro seguro. Pero bueno, entonces, la registración sería seguros pagados, IVA, crédito fiscal, a Banco Itaú, cuenta corriente. Entonces, allí lo que voy a hacer es simplemente la explicación por pago a Segurimax según factura contado número 0001 45981 con cheque número 12. 012. Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Seguimos entonces. Pasamos al siguiente ítem que se refiere a la fecha 25 del 11 que menciona, se crea un fondo fijo de 1 millón de guaraníes para gastos menores que no superen 200.000 guaraníes. O sea que crean un fondo pequeño para algunos gastos menores. A tal efecto se emite un cheque, cargo, el número 13, cargo Banco Itaú. El fondo será administrado por el contador de la empresa y se emite una constancia de recepción de cheque. Sería comprobante interno. Bueno, aquí tengo la documentación respaldatoria, es el comprobante interno, ya que es una transacción interna. La delegación de la administración de este fondo fijo. Y a modo respaldatorio es lo que cuento, sería el cheque, ¿sí? El cheque emitido, ¿sí? Cargo Banco Itaú. Entonces, en base a ese cheque, recuerden que el cheque es un medio de pago, gente. Puedo yo entregar un cheque de 1 millón y me pueden dar el vuelto en efectivo. Así que eso no es problema en cuanto a lo que se refiere al cheque emitido, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a registrar esto? Simplemente voy a dar ingreso a la cuenta fondo fijo y voy a dar egreso a la cuenta de Banco Itaú, cuenta corriente. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar o caja chica o fondo fijo. En este caso, para no confundir, voy a utilizar la cuenta fondo fijo, ya que lo menciona dentro del borrador, ¿sí? En este caso, entonces, fondo fijo. 1 millón es lo que se libró. Entonces, voy a hacer a la fecha 25 del 11 del 2017 y mi número de asiento va a ser 21 y procedemos a fondo fijo, luego tenemos a banco, como no tenemos efectivo, es a Banco Itaú, cuenta corriente. Y bueno, fondo fijo, ingresa 1 millón de guaraníes, la cuenta de fondo fijo, gente. Entonces, todo lo que se pague con eso sería ya fondo fijo, ¿sí? Bueno,
se da salida un cheque, cargo Banco Itaú, se da entrada a la cuenta fondo fijo, ¿sí? Que es utilizado para gastos menores de 200.000 y tenemos un tope de 1.000.000 de guaraníes, ¿sí? Entonces, por el total que se emitió el cheque es lo que se hace la registración, no se me confundan, ¿sí? Entonces, el fondo total que tengo disponible es 1.000.000 y eso es lo que yo registro en mi libro diario. Entonces, por habilitación sería de fondo fijo para gastos menores según cheque número 013 Banco Itaú. Cuenta corriente. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí qué es lo que se realizó? ¿Por qué? ¿Por qué ingresa? ¿Por qué sale? Sí, se entiende, profe. Ok. Ok. Recuerden que la denominación de la cuenta o las cuentas en contabilidad tienen su nombre y sus fines, ¿sí? Entonces, yo no puedo considerar fondo fijo igual a banco, a cuenta de banco, ¿sí? Son cosas diferentes, entonces lo menciono diferente y lo registro diferente, ¿sí? Entonces, el reconocer las cuentas es importante para poder hacer la registración, ¿sí? Bueno, seguimos en número 22. Voy al borrador de operaciones y voy a pedirle a alguien que lea esto, el siguiente ítems, que es bastante sencillo también. 30 del 11, ya vamos, estamos por terminar. Siguiente, ¿quién dice yo? A ver un poco, parece que voy a hacer aleatoriamente. A ver, a quien no le escuché todavía. A ver, Araceli, ¿podés leernos el punto 16? Sí, profe. Se realiza la provisión para el pago de sueldos del personal correspondiente al mes de noviembre. ¿Leo todo, profe? Sí. Bueno, nombre y apellido. José Chávez Zamudio. Sector de trabajo, ventas. Salario, 1.824.055. Ana María Dávalos, compras, 1.824.055. Nombre y apellido del alumno, dice. Contador, en salario está 3.200.000. El total es de 6.848.110. Ok. Muchas gracias, Araceli. Bueno, aquí menciona una provisión de pago, ¿sí? A ser realizado en el mes de noviembre, ¿sí? Y menciona quiénes son los respectivos personales que se va a realizar el pago de los salarios o sueldos de estos personales. Y da el salario de cada uno de ellos, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es simplemente realizar la provisión de pago de estos salarios, ¿sí? Entonces, vamos directamente a nuestro libro diario. ¿Cómo se registra esto? Vamos a poner la fecha y luego vamos a proceder a registrar. Recuerden que todos los pagos de sueldos y jornales respectivos son cuentas de gastos que se registran en el debe para los cargos, ¿sí?
En este caso tenemos la cuenta sueldos y jornales y vamos a registrar los cargos en el debe. ¿Sí? Entonces, sueldos y jornales es una cuenta de gasto y una cuenta que por su naturaleza se carga siempre en el debe. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un total de sueldos y jornales. ¿Sí? Tenemos un total de sueldos y jornales que es 6.818.110. Entonces, eso es lo que vamos a poner dentro de nuestro libro diario. 6.848.110. Ese es el total de sueldos y jornales que yo voy a pagar a los 3 personales que mencioné en mi planilla. Ahora, ¿qué es lo que voy a provisionar? Primeramente voy a provisionar lo que voy a descontar a mi personal en cuanto al aporte que debe realizar al IPS. Entonces, aportes, la cuenta a utilizar es aportes y retenciones a pagar. Es una cuenta del pasivo. ¿Por qué se utiliza esta cuenta? Esta cuenta se utiliza para registrar todos los aportes que la empresa debe abonar al IPS en cuanto a la planilla de personal que tiene. Esto es mes a mes. Entonces necesariamente tiene que provisionarlo como una cuenta a pagar, ¿sí? Entonces, aportes y retenciones a pagar es una cuenta del pasivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular este aportes y retenciones a pagar? Yo tengo el total aquí de mi personal, entonces voy a hacer un cálculo auxiliar. El total del personal es 6.848.110 y lo que yo voy a descontarle al personal, solamente al personal, es del 9%, ¿sí? Del 9%, entonces voy a calcular el total por 9%. El total por 9%. Y ahí obtengo de cuánto es lo que voy a descontar a mi personal. Sería 61. 616, 330 sería. 616, 330. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, por un lado tengo la cuenta de sueldos y jornales, que es el total que figura y lo reconozco como mi total a pagar a mis personales respectivos. Luego, tengo que reconocer mi deuda que yo tengo que descontarle a mi personal en concepto de ¿qué? En concepto de aporte personal del 9%, porque recuerden que el IPS es 25.5%, de los cuales el 9% paga el personal, o sea, el empleado, y el 16.5% que paga el empleador, o sea, el patrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular para depositar el dinero a los personales para el respectivo pago? Voy a calcular el 9% sobre su salario y eso voy a descontarle a ellos. Y la diferencia nomás efectivamente es lo que voy a depositarle a ellos como salario o sueldo, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer la provisión A y voy a realizarlo a banco. Recuerden que no tenemos otra cuenta. A banco Itaú. Itaú cuenta corriente.
¿Por qué Itaú cuenta corriente? Porque es el único medio de pago que tengo y voy a hacerlo por la diferencia. Sería, voy a restar el total menos el 9% y voy a pagarlo, lógicamente, por vía banco. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a restar del total el monto de 616.330 y allí voy a obtener de cuánto voy a pagarle a mí, efectivamente, a mis personales, en este caso. 6.848, 110 menos 616.330. Sería 6.231.780. Esto es la provisión de pago que voy a utilizar para registrar. Provisión de pago a los funcionarios de la empresa. A ver un poco nuestro borrador que nos menciona. Provisión de pago solo personal al mes. Sí. Bueno. Está bien. Seguimos entonces. Aquí voy a poner provisión de pago funcionario de la empresa como mi explicación. Luego, en el siguiente asiento sigo con mi provisión. Recuerden que aquí mi provisión solamente fue del 9%, que era mi personal, ¿sí? Y aquí si no figura, me estoy fijando en la forma de pago aquí y solamente no me figura aquí el número del cheque del banco. Me estoy fijando en nuestro borrador. En el ítem 16 no dice ningún número de cheque, ¿verdad? No les aparece tampoco, ¿verdad? El número del cheque. Entonces, al no haber un medio de pago, entonces necesariamente voy a tener que cambiar esto aquí porque no hay ningún cheque respaldatorio. Entonces, voy a utilizar la cuenta sueldos y jornales a pagar como una cuenta de obligación, ya que no me dijo que en realidad se pagó con el cheque, ¿sí? En el borrador no dice que pagó con ningún cheque. ¿Se fijan? ¿Me confirman? ¿O se durmieron? No dice nada, profe. No dice, no. Entonces significa que no pagó todavía, solo provisionó. Solo dijo, voy a provisionar, pero todavía no voy a pagar. Voy a calcular, pero todavía no paguéis. Entonces, mi cuenta a utilizar es sueldos y jornales a pagar y lógicamente igual va a ser el mismo monto porque aquí lo que yo hice es solamente calcular el 9% y provisionar como una cuenta, un pasivo, ¿sí? O sea que cuando no hay comprobantes, o sea, de por medio, vendría a ser todo a pagar. En el caso, sí, porque me pidió provisión nada más. No me confirmó con qué medio de pago realizó. Entonces, como es algo interno, ¿sí? La provisión de pago es algo interno, entonces yo lo voy a tener que registrar como a pagar, ¿sí? Porque es cuenta pendiente de la empresa con sus funcionarios. Ahora, si me decía pagó con caja o pagó con banco, ahí sí voy a dar salida por el medio de pago que me refiere. ¿Sí? La diferencia, en este caso, quedó como una cuenta. ¿Y con quién es la cuenta? Con sus personales de la empresa, con sus funcionarios sería. En realidad yo tendría que haber puesto allí ya que pagó, pero en este caso no pagó. No hay un documento respaldatorio que ya se pagó, solo se provisionó. Entonces es a pagar, ¿sí? Pendiente quedó ahí. Y tengo que reconocer, ¿sí? ¿Arnaldo?
Sí, Levantó profe. la mano, dice. Sí. Entonces cuando dice se provisionó sería ese caso, ¿verdad? Sí, Porque solamente si, cuando se provisionó, sí. porque si no menciona esa palabra tampoco, entonces se entiende como caja. Y sí, se entiende como caja, exactamente. Pero en este caso nosotros no contamos con caja tampoco, solamente con cuenta corriente. Entonces no dice ningún cheque ni tampoco menciona caja y dice que solamente provisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pague esta cuenta de sueldo y jornales va a entrar a pagar, va a entrar y va a salir el medio de pago, ya sea banco, ya sea caja, ¿sí? Pero hasta que no se pague, esto se queda aquí colgado como pendiente de pago. ¿Me entiendo? ¿Me explico qué quiero decir? Esto va a quedar como una deuda pendiente con los funcionarios hasta que no se pague, ¿sí? Bueno, a la vez tengo que reconocer no solamente el 9%, sino también tengo que reconocer mi aporte, mi provisión de pago al IPS. Entonces, cuando yo digo provisión, no digo que voy a reconocer mi deuda con el funcionario y con el IPS, en este caso. Entonces, con el IPS voy a tener que reconocer también. Y la cuenta a utilizar es aporte patronal sobre salario a aportes y retenciones a pagar. Bueno, este es el asiento que se utiliza para reconocer el aporte del patrón al IPS, o sea, del empleador en este caso, al IPS. Es aporte patronal sobre salario a aportes y retenciones a pagar sobre salario. Esto mes a mes, gente, en nuestra zona, la fecha de vencimiento es el 14 porque es por zona. Entonces, esto mes a mes se carga la planilla en el IPS, entonces sí o sí se tiene que provisionar que necesariamente se va a tener que pagar esto, ¿sí? Hasta que no se pague, queda como aportes y retenciones a pagar. Una vez que se pague esto, el pasivo ingresa y sale la fuente de pago. En este caso, aportes y retenciones a pagar y aporte patronal sobre salario está regido a base de la ley que sería 16.5 sobre el salario, ¿sí? Yo estoy diciendo el aporte del sector privado. Hago la aclaración porque estamos en un comercio, un sector privado para el IPS, ¿sí? Entonces, sobre el total salario, el patrón tiene que abonar 16.5%. Sería 6.848.110 por 16.5%, ¿sí? Este 16.5% es el aporte patronal, ¿sí? Por eso es que muchas veces nuestros patrones no quieren asegurar los personales porque esto es obligatorio, gente. 1.000.000 por los 3 va a tener que pagar 1.129.938, si me confirman, ¿sí? Ese es el valor que el patrón debe pagar al IPS en concepto de aporte patronal sobre salario. Entonces, allí tengo aportes y retenciones sobre salario, aporte patronal sobre salario es una cuenta de gasto. Y aportes y retenciones a pagar es una cuenta de deuda con el IPS. Yo como IPS, aquí yo reconozco una deuda con el IPS y reconozco un gasto que tengo por la tenencia de mi personal, ¿sí? Entonces, asegurado. Entonces, eso es lo que
se hace en cuanto a provisión. Entonces, esto no varía, gente, ni el nombre de la cuenta, ni tampoco el porcentaje. Puede sí variar el monto, lógicamente, dependiendo de cuántos personales, pero los porcentajes están dados. Entre el 9% es personal, aporte personal que se le descuenta, y el 16.5 es el patronal, ¿sí? Esto es fijo sobre los salarios líquidos, o sea, neto, ¿sí? Sin ningún descuento que después pueda haber internamente, no, sobre el total, ¿sí? Y por eso es importante cuando declaramos los funcionarios declarar con el sueldo real, porque muchas veces también sucede que sobre el mínimo nomás y todo sobre el mínimo. No, tiene que ser sobre el sueldo real que percibe el personal. Bueno, por provisión de pago de aporte patronal al IPS. Bueno, esto era al funcionario y esto es al IPS. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, al último y ya les libero. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ese último que hiciste, Sí. que sería el aporte patronal y aporte de retención, ¿ese es solamente cuando se provisiona nomás o si sí cuando se paga también? No, eso es solo cuando se provisiona. Cuando se paga, recuerden que los pasivos, cuando se pagan, ingresan. Significa que cuando yo pago aportes y retenciones a pagar, va a ingresar en el debe y va a salir la contracuenta con la que se abonó, ya sea caja o banco. Va a ser aportes y retenciones a pagar a caja o a banco. Ahí yo pago, ¿sí? Esto solamente se realiza cuando se provisiona. Y todo, generalmente se provisiona todito y luego se paga, ¿sí? Siempre se provisiona y luego se paga. En este caso, si es que directamente se paga, entonces generalmente tengo que realizar necesariamente en un solo asiento toda la provisión y luego todo el pago. Pero siempre se hace provisión y después el pago, ¿sí? Es solamente cuando se hace la provisión es lo que realizo de esta manera. Cuando se paga, siempre va a mencionar la forma de pago, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener que provisionar y después pagar. Provisionar y después pagar. ¿Se entiende? Para IPS. Bueno. Pasamos al número 17. Se abona el sueldo al propietario por el mes de noviembre. 4.400.000 IVA incluido según factura contado. Y cheque número 14, Banco Itaú, previo descuento del 10% y resolución 45206. Bueno, acá hay una cuestión que esta resolución ya feneció con la nueva reglamentación, sí, porque anteriormente no era necesario la remuneración discriminarlo como IVA anteriormente, por eso decía previo descuento del IVA del 10%. Hoy por hoy la reglamentación permite que las empresas se autoasignen o los propietarios se autoasignen un salario como remuneración del propietario o sueldo del propietario. Sí, pero ¿qué sucede? El IVA es deducible el 100%, pero para el impuesto anual solamente está limitado en un porcentaje bien establecido en la nueva resolución en la nueva ley que salió a partir del 2019.
Entonces, el IVA sí, pero la gravada en el anual está limitado a 1% sobre servicios, tanto servicios prestados como remuneración al personal superior. 1% nomás del total que facturó sin IVA. Imagínense. Entonces, para este caso vamos a contabilizar cómo es y vamos a discriminar el IVA como es, ¿sí? Atendiendo a que esta resolución ya era del 2006, no, 2016 sería. Bueno, entonces, la cuenta va a ser remuneración al personal superior, IVA, y la contracuenta de pago va a ser Banco Itaú, cuenta corriente, ¿sí? Bueno, vamos al libro. Previsión y pago para IPS, ¿sí? Para este caso, sí, imagínense, para el propietario, sí, rapidísimo se libró el cheque número 14, pero para el personal después recién. Típico. Bueno, remuneración al personal superior IVA, crédito fiscal. Y por último, a Banco Itaú, cuenta corriente. ¿Cuánto es el total de mi remuneración? Del propietario, mejor dicho. 4.400.000. El IVA sería, ¿cuánto? 4.400.011, ¿cuánto es? A ver. Ojímetro, profe, yo creo que 4 millones es la remuneración y IVA 400. En total es 4.400.000. Exactamente. Ahí hay un solo alumno que está atento, parece. ¿Mm? Bueno, ¿dónde ustedes pueden hallar esta reglamentación de la remuneración al personal superior? En la nueva ley. Ustedes tienen eso en la plataforma que habíamos dado IVA. Es la misma ley de modernización y simplificación tributaria en la cual reglamenta que cualquier propietario puede autoasignarse un salario, pero ese salario para el anual está limitado en el porcentaje, pero para el IVA crédito sí puede reconocerse en forma total la remuneración del propietario en la discriminación del IVA. Hago la aclaración. Para el anual ya no. ¿Sí? Para el impuesto anual ya no. Bueno, quiere decir que de este 4 millones solamente para el anual, 1% me va a puntear o consignar como para que yo pueda reconocerlo como gasto. A eso se refiere. Y el IVA crédito sí lo voy a poder usar por entero. Entonces, es así como se registra dentro de el libro diario la remuneración al personal superior. Acá puedo poner según cheque número 14. Recuerden que siempre tiene que haber bueno. Y hasta ahí lo que se refiere al borrador. Luego el borrador menciona, se efectúan los devengamientos correspondientes al mes de noviembre, así como la liquidación del IVA para su posterior presentación en el siguiente mes de acuerdo a la terminación del RUT. Confeccionar balances de sumas y saldos del mes. Entonces, allí lo que me menciona es que yo tengo
que efectuar cualquiera de los devengamientos que tenían pendiente de los meses anteriores y realizar en este caso la presentación del respectivo IVA. Lógicamente la presentación del IVA no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer lo que se refiere a la mayorización de estas registraciones del libro diario. Bueno, hasta ahí entonces lo que se refiere a un mes de movimiento. ¿Alguna duda? ¿O ahora pudieron anotar sus dudas? De mi parte, profe. profe, todo claro. Sí. A poner en práctica. Bueno, entonces la guía de la tarea está en la plataforma, lo pueden ir realizando y como es suelto, entonces ustedes van a ir registrando de manera suelta cada operación, ¿sí? Entonces, de manera que yo tenga claro si es que realmente ustedes comprendieron, identifican a qué cuenta y de qué manera registrar en el libro diario. Si ustedes consideran de que necesitan un plan de cuentas, de igual manera yo puedo facilitarles el plan de cuentas, pero como se fijaron, mi metodología es más directa, porque sé que con el plan de cuentas tenemos que ir al plan de cuentas, volver al libro diario, volver al borrador, entonces por esa cuestión fue que no utilicé dentro del aula, pero si ustedes quieren un plan de cuentas, yo lo puedo dejar allí en plataforma para que ustedes se guíen cuáles son los nombres de las cuentas, para que vayan registrando también. Bueno, ¿les parece que les dejo el plan de cuentas entonces? Sí, profe, estaría bien. Sí, profe, Sí. por favor. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el plan de cuentas? Es un listado de cuentas ordenadas de acuerdo a la reglamentación tributaria del Paraguay. Hago la aclaración, ¿sí? Entonces, van a tener allí simplemente un modelo de nombres de cuentas, ¿sí? En los cuales ustedes pueden ir utilizando dentro de su registración en el libro diario. Bueno, la tarea está y la fecha de entrega es la siguiente clase porque hoy cerramos nuestro libro diario y gracias a Dios lo pudimos hacer en tiempo récord porque esta registración prácticamente es un tema en un seminario. Entonces, les felicito porque se pusieron las pilas, ¿sí? Bueno, la siguiente es la entrega y ya vamos a proceder prácticamente a la mayorización y a la carga, la carga del balance en la siguiente clase. Bueno, los que tienen su borrador de su trabajo de investigación pueden irme pasando también para que vaya verificando. Y tenemos una clase más para el cronograma, así que por hoy le voy a liberar ya. Voy a llamar la lista y vamos a proceder a cerrar nuestra clase, ¿sí? Y como les dije, contabilidad se aprende haciendo, es una materia bastante práctica y basada en la realidad. No pueden documentar nada ni registrar nada, perdón, no pueden registrar nada sin la documentación respaldatoria, no lo hagan, por favor. Es mi recomendación como contadora y también, por favor, no inventen números, ¿sí? Todo es en base a la documentación y otra cuestión también es que la documentación esté bien ordenada. Eso también, porque donde hay desorden hay confusión, ¿sí? Entonces, los contadores siempre ordenaditos. Bueno. Voy a llamar lista. Pueden habilitar sus cámaras, por favor, para ver si están presentes o se durmieron. Bueno, alguno parece que casi ya se durmió. A ver. No le... 2, 3 y el resto está en la cama. Está en la cama. Parece que sí.
Bueno. Carlos Rubén. Presente, profe. Joana Estefanía. Joana. Elina. Presente, profe. Ok. Araceli Luján. Presente, profe. Joel Adrián. Presente, profe. Ok. Joel, tenés, acá yo ya tengo casi el 30% ausencia. ¿Qué pasó, Joel? Acá ya tenemos 7 puntos ya de 10. Sí, bro, ya sí, vaya ahora. Wow. Por favor, Dale, profe. por favor, porque si rendimos mal y no tenemos asistencia, es un poco difícil de llevar la materia, ¿sí? Arnaldo. Presente, profe. Ramona Belén. Presente, profe. Mayra Graciela. ¿Qué pasó de Mayra? Nayeli. Presente, profe. Roberto Daniel. Otro problema, no tiene asistencia. Jessica Marlene. ¿Qué pasó de Jessica? Y Carolina Joana. Bueno, de mi parte, abiertas siempre las consultas sin problema para las registraciones. Pueden hacerlo en Excel o pueden hacerlo en el libro diario que está allí en la plataforma, el modelo. Si lo hacen manual, estaría bueno que lo hagan en eso. ¿Sí? Lo impriman y lo completen. Y en todo caso de no poder, de igual manera en hoja, pero les recuerdo que tracen su debe, tracen su haber, ¿sí? Con el número de asiento, con la fecha, así como lo vamos realizando en clase, ¿sí? Para que tengamos también una buena registración, ¿sí? Porque tampoco voy a pedir que compren los libros y demás, ¿no? Entonces, de manera más práctica. Bueno. De mi parte es todo. Si tienen alguna duda, como les dije, estoy siempre en el chat, ¿sí? Buenas noches para todos y nos reencontramos el viernes. Dios mediante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches.